En este momento estamos dando inicio a la lección número 8, última lección del diplomado sobre la autoridad espiritual. El título de la lección es Ayuno, lloro y lamento. Cuando mencionamos ayuno, lloro y lamento, estamos tomando parte de la profecía del profeta Joel como condición previa al avivamiento de la primera lluvia y el avivamiento de la lluvia tardía, de la cual nos parece supremamente oportuno que tratemos este punto, este tema, debido a los brotes que en este momento están sucediendo en diferentes partes en el mundo. Brotes de la lluvia tardía como condición previa al levantamiento de la iglesia. Quisiera leer, tengo aquí mi Biblia abierta en el capítulo 2 del profeta Joel, en el versículo 12, dice textualmente la Biblia: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. El versículo 13 en adelante continúa diciendo: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad a la asamblea, reuní al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. En ese mismo capítulo 2 de Joel, más adelante en el versículo 28, hay algo que me ha llamado muchísimo la atención y que está totalmente interconectado con el derramamiento del Espíritu Santo. Primero encontramos del 12 al 18 versículos hablando sobre el ayuno, y en el versículo 28 dice: y después de esto, estamos hablando del ayuno, lloro y lamento. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y continúa el texto de Joel como profecía que inicialmente se convirtió en la lluvia temprana el día de Pentecostés. Por eso es tan importante que en este momento hablemos sobre el ayuno como fuente de autoridad y de poder, y vamos a explicarlo por qué es tan importante el ayuno. El ayuno y la oración son complementos indispensables para la utilización de todos los recursos espirituales, esa supereminente grandeza del poder de Dios, dados por Dios en la Gran Comisión. Siempre nos hemos preguntado si realmente el ayuno es tan importante en la práctica cristiana como algunos lo declaran. ¿Qué tiene que ver un ejercicio tan riguroso como el ayuno con algo totalmente ajeno como lo es lo espiritual? Examinemos un poco. Lograr entender cómo dos cosas totalmente opuestas, lo humano, lo físico, y lo espiritual, dos cosas totalmente opuestas, como son la carne y el espíritu, puedan acoplarse y relacionarse. Entenderlo no ha sido un tema fácil. El ayuno es la puerta de entrada entre el mundo de la carne y lo multidimensional del espíritu, y nos permite encontrar ese punto de entrelace. El ayuno es el puente por el cual podemos ingresar y conectarnos con el mundo espiritual de Dios,
a pesar de que seamos humanos, y alcanzar todas sus riquezas en gloria. Cuando el hombre deja a un lado sus apetitos carnales y permite que su espíritu se libere y se conecte con la presencia de Dios, éste se hace gigante y digno de sentarse a la mesa de su Señor. El ayuno es la puerta abierta para entrar al trono de la gracia. Los grandes hombres de la Biblia descubrieron en el ayuno y la oración. Conocí al comienzo de mi vida cristiana hombres tan extraordinarios que ya mencionarlos nuevamente sobra, pero de ellos pude aprender que el secreto de su gran unción, de su gran poder, radicaba en que se encerraban semanas enteras en la presencia del Señor, en humillación y, como dice el escritor sagrado, en ayuno, lloro y lamento. El secreto para entrar ante el trono de Dios realmente tiene que ver con la humillación. Ellos, al elevar sus súplicas en quebrantamiento y humillación, tenían la facultad de entrar en las estancias del Rey y tomar la provisión de sus promesas celestiales. Estar en ayuno es morir un poco. Humanamente, es morir un poco. Es permanecer en ansiedad y en angustia durante ese tiempo. Es mirar cómo pasan los minutos y con ellos todas nuestras fuerzas van pasando. Entonces nuestra seguridad se vuelve debilidad y nuestro vigor desaparece. El orgullo se quebranta y la altivez se desvanece. Es en humildad y humillación que nuestro espíritu se libera del peso de lo humano y se acrecienta en el poder y en la grandeza de su Dios. Solo así nuestras fallas y flaquezas se visten de fortaleza y nuestra desnudez y limitaciones en poder y seguridad. El ayuno rompe en pedazos el corazón lleno de orgullo, de altivez, rebeldía y todo eso que viene como producto de la carne y haciéndolo sensible y humilde ante la presencia de Dios. El quebrantamiento y la humillación es el secreto para la respuesta de Dios. El libro de Jeremías fue escrito en un tiempo de mucha rebelión y desobediencia hacia Dios por parte del pueblo de Israel. El profeta le dijo: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. En una clara invitación de parte de Dios a arrepentirse de sus pecados y apartarse de ellos. Y continúa diciendo: si quitares de delante de mí tus pecados, tus abominaciones, tus fallas, tus errores. Jeremías 4:1. La idolatría trajo maldición a su tierra. La codicia regía los intereses de las gentes y la enseñanza estaba casi siempre en manos de falsos profetas y sacerdotes mundanos, quienes buscaban agradar el oído de la gente antes que a Dios. Eso está en Jeremías capítulo 5, del versículo 30 al 31. El mensaje de Jeremías rogaba, él decía: hará campos para vosotros y no sembréis entre espinos. Jeremías 4:3. El mensaje de Dios a través de Jeremías es el apasionado clamor de Dios pidiendo a su pueblo que se arrepintiese de sus rebeliones y sus idolatrías. Era el mensaje que antecedía a la cautividad de los habitantes de Jerusalén y la destrucción de la ciudad y de su templo. Antes de la destrucción, Dios llama en un clamor angustioso al arrepentimiento para evitar lo que se vendría. El llamado contenía una desesperada advertencia: si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. Lo cual quería decir que si Israel se volvía de sus pecados, no sería llevado al cautiverio, no serían desarraigados de su tierra. Era un momento crucial de la vida o muerte del pueblo de Israel. Ellos tenían que escoger, pero necesitaba con urgencia un cambio de conducta que pudiera librarlo de todo lo que se vendría sobre él a causa de su pecado. El mensaje estaba dirigido a una nación que se había rebelado y endurecido contra Dios. Y así lo declaran las palabras de Jeremías. Él les decía: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán,
Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jeremías 2:19. Y continúa diciendo, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Jeremías 3:14. Y de nuevo dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Jeremías 3:22. Y la verdad es que no habrá fruto sin quebrantamiento. Por aquel tiempo se debía seleccionar el campo que había de sembrar. Las hierbas grandes debían destruirse junto a los abrojos y espinos. Si no se destruía la maleza y especialmente los espinos, desde un comienzo crecerían más altos que el trigo, lo cubrirían, lo ahogarían y no habría cosecha abundante. Simultáneamente se debía romper la tierra con fuerza y rudeza a través del arado a una profundidad entre 12 a 15 centímetros. Había que rasgarla. Luego la tierra endurecida debía ser regada con abundante agua a fin de humedecerla, ablandarla, y así el agua podía penetrar al interior de la tierra y de esta manera las raíces podrían profundizarse con facilidad y obtener de su interior el alimento enriquecido por las sustancias fértiles de la tierra. El terreno nunca traerá abundante fruto hasta que no sea roto. Ese es el principio de Dios. No habrá fruto sin quebrantamiento. El trigo nunca llegará a ser pan si no se muele el grano. Las olivas no darán su aceite hasta tanto no sean trituradas. El incienso no dará su dulce olor si no es quemado. Las flores no expedirán delicioso olor si no son friccionadas con rigor. Así es la vida de los hombres. Solo cuando es quebrantada es cuando podrá ser fructífera y bendecida por Dios. Él nunca enviará sus bendiciones espirituales sobre un corazón sin arar, endurecido por el pecado, la rebeldía, la altivez, la soberbia y el orgullo, endurecida por los vicios y por las malas costumbres. Si examinamos en la Biblia, encontramos cuántas cosas rompió Dios para traer bendición a sus hijos. Los cántaros de Gedeón fueron usados por mandato de Dios para liberar a su pueblo y contenían abundante luz en su interior, pero debieron romperse para que el pueblo obtuviese la victoria y su pueblo viese la luz. Los corderos debían ser degollados antes de traer perdón al pueblo. La vida de Moisés no fue tan fructífera sino hasta que fue humillada y perdió sus riquezas, y su orgullo y su honor fueron resquebrajados, y sus sueños e ilusiones de ser faraón rodaron por el suelo. Eliseo llegó a ser el más poderoso profeta de su tiempo hasta que quebrantó su vida en obediencia, mató a sus bueyes y los quemó en sacrificio. En la analogía hecha por el profeta Jeremías, Dios le pidió a su pueblo que arara sus corazones. Santiago, él ordena, y mire lo que dice Santiago, ya en el Nuevo Testamento. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Santiago 4:9. En el mismo texto bíblico se le manda a los cristianos diciendo, someteos a Dios, allegaos a Dios, limpiad vuestras manos, purificad los corazones, humillaos delante del Señor. En todas estas expresiones es el hombre quien debe decidir voluntariamente volverse a Dios. El Espíritu Santo hará sensibles los corazones y guiará al arrepentimiento como el agua que remoja la tierra. Pero solo el hombre es él quien decide si rompe o no su corazón para ser sembrado con la gracia de Dios. Una vida solo será fructífera cuando sea rasgada en pedazos, y eso solo es posible con ayuno, lloro y lamento. Es indispensable que cada creyente que quiera un avivamiento, una vida transformada, una vida llena de frutos, o una vida usada poderosamente por Dios, es necesario que deba buscar su rostro con un corazón contrito
y humillado. El profeta Oseas, él dice lo siguiente: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros misericordia, haced para vosotros berbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Oseas 10:12. Barbecho era dejar la tierra que se había arado y revuelto con el rastrillo sin sembrar por espacio de un año. Ese era el barbecho. La ley de Moisés ordenaba que cada israelita que cultivaba dejara su tierra en barbecho, 1 de cada 7 años. Indicando Dios con esto que nosotros ocasionalmente debemos convertir nuestra tierra en un barbecho para luego romperla en ayuno y oración y dejarla dispuesta para ser sembrada por la gracia de Dios. A veces el hombre de Dios vive etapas de abundancia en las que tiene todo a la mano y la vida se hace más fácil. El llamado de Dios es que en estos tiempos de abundancia en los que no necesitamos mucho de Dios, rompamos nuestros corazones con todos sus planes, ilusiones, expectativas, proyectos. Depongamos nuestros gustos e intereses hasta colocarlos a los pies de la majestad de nuestro Dios. Su llamado incesante es para que arranquemos de raíz las inútiles y perniciosas espinas de pecado que se ciernen sobre nuestras vidas y ahogan nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios. Ayuno, lloro y lamento. Joel amplía y hace más explícito el llamado que Dios hizo a su pueblo en los días de Jeremías, cuando decía: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos en Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Joel 2:12-17, y culmina diciendo: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo y responderá a Jehová. Joel 2:18-19, como condición previa al versículo 28, cuando dice: y después de esto derramaré de mi Espíritu Santo, de mi Espíritu sobre toda carne. Y continúa diciendo lo que nosotros sabemos que predicó Pedro el día de Pentecostés. Hará campos para vosotros equivale en el texto de Joel a rasgar vuestro corazón. Jeremías lo menciona como rasgado esa tierra, pero Joel es más explícito cuando dice: rasgad vuestro corazón. Las circunstancias vividas por Jeremías y Joel, aunque fueron en tiempos diferentes, tienen el mismo ingrediente: rebelión y alejamiento de Dios. Orgullo, altivez, soberbia, prepotencia. A veces nos sentimos sobrados y creemos que no necesitamos ni siquiera de Dios. Somos autosuficientes. Oh Señor, la condición para que venga el derramamiento del Espíritu Santo es bajar nuestra frente, colocarla sobre el piso y en humillación clamar con ayuno, lloro y lamento por la misericordia de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo. En el mensaje de Jeremías el ayuno es subjetivo, es decir, no se menciona directamente. No aparece escrito, pero se sobreentiende. Y Joel se encarga de hacerlo explícito o de explicarlo. En el mensaje de Joel, aunque el mismo mensaje de Jeremías es el mismo, la palabra ayuno es resaltada con toda claridad. El ayuno de los grandes hombres de Dios. Daniel es un ejemplo de ello. Cuando consideró que el tiempo de la desolación de Jerusalén se había cumplido, fue guiado por Dios a un quebrantamiento de corazón para buscar su rostro. Y dice Daniel: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, ya todos sabemos lo que dice el capítulo 8 de Daniel, pero ese texto lo encontramos en Daniel 9, del 3 al 4. No existe un momento de mayor quebrantamiento y humillación que cuando la carne ignora sus pedidos de alimento y el orgullo de la carne es cambiado por el denigrante e ignominioso vestido de silicio y ceniza. Daniel reconoció delante de Dios la rebelión, la dureza de corazón, los males, el reproche divino, los sufrimientos del pueblo a causa de su pecado. Cuando David cometió adulterio con Betsabé y fragó la muerte de su esposo para que su pecado no se conociera, no tuvo la más mínima muestra de arrepentimiento y solo fue hasta que el profeta Natán lo confrontó personalmente que él pudo reconocer su pecado. Estaba lleno de soberbia, de orgullo, de altivez. Era el rey aclamado por todos. Su corazón se llenó de oscuridad y se olvidó de Dios. Su conciencia fue cauterizada y ni siquiera se dio cuenta del gran daño que había causado a una familia. Cuando David se dio cuenta de cuán grave había sido su equivocación y hasta dónde había llegado su maldad, se propuso romper y hacer pedazos su corazón, entrando en ayuno, ruego y lamento durante muchos días. Segunda de Samuel 12:16. Al analizar el Salmo 51 vemos en David a un alma sufriente y suplicante, llena de remordimiento y tristeza por la falta cometida. Él vivió en carne propia el dolor y la vergüenza por haber ofendido a su Dios y hace el más vivo reconocimiento de su pecado hasta ofrecer el sacrificio que Dios quería, un corazón contrito y humillado. Salmo 51:17. Ninguna lluvia del cielo podrá humedecer jamás la tierra y la hará tan fructífera como las lágrimas brotadas del fondo de un corazón contrito y humillado. Sigamos el ejemplo de Esther y Mardoqueo. Esther 4:16, de Esdras 8:21 al 23, de Nehemías 1:4, de los habitantes de Nínive, Jonás 3:5 al 10, el ejemplo del rey Ezequías, de Isaías y de tantos otros en el Antiguo Testamento, Isaías 37 del 1 al 4, y el ejemplo de Pablo, Bernabé y de otros líderes que en el Nuevo Testamento permanecían todo el tiempo en ayuno para recibir las instrucciones de su propio Dios. Ese es el verdadero avivamiento. Cuando Dios, a través de su Santo Espíritu, toma el manejo y la dirección de su pueblo. Ellos encontraron en el ayuno el secreto para encontrar la gracia y la misericordia de Dios. Busquemos el ayuno para el avivamiento, como dice Joel, para liberación, como lo dice Jueces en el capítulo 15 del versículo 35, como lo dice Isaías 58:6, o Mateo 17:21, para detener el juicio de Dios, Jonás 3, del 3 al 10, y Primera de Reyes 21, del 28 al 29, encontrar humildad y reconocimiento, Ezequiel 16, del 49 al 50, Deuteronomio 8, de 2 al 3, Deuteronomio 8, del 11 al 14, para traer la respuesta de Dios, Joel 2:12, Joel 2:18 al 19, y encontrar la respuesta divina en tiempo de crisis, Esther 4:16. La oración y el ayuno como canal de fe y autoridad sobre los demonios, eso es avivamiento. Después de la transfiguración, el Señor Jesús bajó del monte junto a sus discípulos, Pedro, Jacob y Juan, cuando venían
del momento de la transfiguración y encontró al resto de sus discípulos sumidos en una situación crítica y confusa con el resto del pueblo. En la realidad no habían podido echar fuera el demonio de un muchacho poseído. Y dice textualmente la Biblia, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que es mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mateo 17, del 14 al 16, esa era la situación que se había presentado. El pueblo contra ellos. El pueblo creía, el padre creía, la gente se arremolinó porque creían en lo que Jesús hacía. Pero sus discípulos habían sido incapaces, impotentes, y eso se convirtió en una discusión hasta cuando llegó Jesús y encontró la situación y la escena que se había presentado. La versión de Marcos añade, porque Marcos dice textualmente, cuando llegó donde estaban los discípulos, cuando venía el monte de la transfiguración, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Es decir, estaban tensados en una discusión. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, es decir, al Señor, lo saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Es decir, con sus discípulos. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran y no pudieron. Marcos 9, del 14 al 18. Respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿a quién se refería él? ¿A sus discípulos o a la multitud que estaba amontonada en ese lugar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿A quién se lo diría? Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces sus discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. No eran a ellos que se refería el Señor. Por vuestra poca fe. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21. ¿Queremos ver milagros? ¿Queremos ver las 5 señales que tienen que ver con la predicación del Evangelio? ¿Queremos echar fuera demonios? ¿Queremos ver la gente recibiendo el Espíritu Santo y hablando en nuevas lenguas? ¿Queremos ver la protección de Dios? ¿Queremos ver cómo se imponen las manos sobre los enfermos o cómo se echan las enfermedades? Ese género solamente sale con oración y ayuno. Podemos echar espíritus no tan potentes, pero en el mundo espiritual de Satanás habrán demonios de jerarquías que si no estamos preparados podrán hasta meterse dentro de nuestra propia vida. Dentro de las jerarquías y fuerzas del mal presentadas por Pablo en Éfeso, capítulo 6, versículo 12, que ya hemos estudiado en todas estas lecciones, existen subdivisiones según sus funciones, comportamientos y actividades, y que los relacionan y los identifican con la expresión llamado géneros. En este tipo de agrupaciones hay algunos géneros más difíciles que otros y con más autoridad que los demás. En este caso Jesús llamó como este género al grupo de demonios que al ser echado fuera por los discípulos se resistieron. Tenían más autoridad que ellos. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento antes del Pentecostés,
Los discípulos sanaban enfermos y echaban fuera demonios por la autoridad dada exclusivamente por la palabra del Señor, mas no por el Espíritu Santo. Hay que tener claro eso. También queda claro que este tipo de enfermedades producidas por espíritus malos solo puede salir con oración y ayuno por todo lo que hemos venido explicando. Por ese quebrantamiento, esa humillación, esa sumisión, que es la que permite que la supereminente grandeza del poder de Dios se posesione con toda autoridad de la vida de un siervo de Dios. Mientras Jesús estuvo físicamente con sus discípulos en la tierra, no ayunaron. Tal como está escrito, algunos vinieron a Jesús y le dijeron por qué sus discípulos o los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, entre tanto que tienen consigo al esposo, el que ayunó 40 días y 40 noches, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Marcos capítulo 2 del 18 al 20. Como ahora estamos proclamando ayuno, que semanalmente hay grupos de personas que entran, ingresan en ayuno, unos salen, otros entran. Y para el 10 del mes de abril, del 1 al 10 de abril entrarán otros y seguirán otros. Hay un grupo de personas que va a hacer un ayuno de 21 días y comienzan el día 20 del mes de marzo. Ese es el tiempo que no tenemos el esposo. Es el tiempo en que el Espíritu Santo está listo, dispuesto para llenar nuestras vidas. La unción que proviene del Espíritu Santo debe ser renovada permanentemente. No fue que hice un ayuno hace 2 años, 3 años. No, Señor. Nuestra carne necesita continuamente ser mantenida en rigor, en humillación, en quebranto. Hay que preparar el barbecho para luego romperlo en pedazos, a fin que haya frutos. La unción que proviene del Espíritu Santo debe continuamente ser renovada en nuestra vida, a través de la oración constante, a través de los ayunos, esas noches y esos días de oración continua, esas horas incontables de intercesión, deben hacer parte de la vida de quienes sirven al Señor. Los grandes resultados de una vida entregada en manos de Dios no vienen así por así. No vienen con tanta facilidad como algunos lo suponen. Tienen un costo muy alto. Muchas horas de ayuno y oración constantes, incesantes. Los primeros cristianos tenían algo en común. Dice la Biblia, perseveraban unánimes en oración y ruego. La oración ferviente, la oración conjunta, la oración perseverante son las condiciones que nos permiten permanecer en todo instante investidos del poder de lo alto. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Dónde está la importancia del ayuno? Cuando la oración se hace con el ayuno, es como si multiplicáramos el poder de la oración por 100. El ayuno intensifica, multiplica, expande, potencializa nuestra oración. Alabanzas al nombre del Señor. Cada creyente que anhele tener su alma llena de ese fuego celestial debe permanecer cerca de su fuente. Esa fuente del Espíritu Santo es Dios. Dios no derrama de su Espíritu y sus dones sobre una vida alejada, mediocre, indiferente, o una vida que vive alejado de Dios. La oración escasa lleva al hombre a llenarse de excusas y argumentos vanos. Cambia el poder por argumentos. Habitúa su conciencia al engaño y a la farsa de una vida liviana y sin Dios. Un hombre puede gozar de muchos privilegios sociales, tener un nombre reconocido, hasta llamarse apóstol,
Puede agradar y atraer a través de su carisma, ser sumamente sociable, preparados intelectualmente, pero si no vive una vida de oración, sumergido en el ayuno, si no permanece delante de la presencia de Dios en humillación, quebranto y ruego, su vida será tan normal, tan intrascendente y vacía como el resto de los mortales a quien pretende servir. Cuando un hombre de Dios no ora, no podrá mostrar fervor alguno, no tendrá motivación, ni siquiera sus dones tendrán efecto. Nunca seremos más grandes ante el mundo que cuando estamos de rodillas. La medida de nuestra vida espiritualmente no será mayor que la de nuestra oración. Las oraciones constantes y profundas son la huella y el sello que marcan la vida de los grandes hombres de Dios. Cuán frágil y vana se hace nuestra vida cuando estamos lejos de Dios. Y qué pequeña se hace ante tantos santos de Dios que encontraron en el privado esa maravillosa presencia. Fue a los tantos hombres que creyeron que la oración y el ayuno era un asunto vital, a quienes Dios reveló sus secretos eternos. Ellos sabían que la gran comisión y la predicación del mensaje del evangelio, en lugar de aislarlos y relegarlos, los comprometía profundamente con la oración y el ayuno. Fueron celosos en permanecer la mayor parte de su tiempo en ello y más bien prefirieron relegar asuntos tan vitales y de primerísimo orden como la atención a los pobres y a las viudas en los más jóvenes, para ellos poderse dedicar, para que se les permitiera persistir en la oración y en la predicación de la palabra. Hechos, capítulo 6, versículo 4. El ayuno proporciona una cantidad innumerable de beneficios que no quisiera dejarlos pasar por alto en esta lección. Primero, el ayuno trae liberación. Dios revela a través de Isaías que la naturaleza del ayuno que Él ha escogido es para liberación. El ayuno no es una carga insoportable, ni un instrumento opresivo de castigo, sino de liberación. Isaías dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Isaías 58, 6. Segundo, el ayuno trae la respuesta inmediata de Dios. Algunas experiencias de respuestas inmediatas mediante el ayuno del pueblo de Israel lo observamos en esos tiempos de emergencia nacional. El pueblo de Israel ayunó cuando no existía forma alguna para salir victorioso de sus encrucijadas, de sus batallas, de sus guerras. Cuando ya todo lo tenía perdido, entonces el pueblo se humilló en ayuno y oración y pudo salir airoso de las situaciones que se le presentaron. Nos habla de Esdras cuando llevaba el cargamento de oro y de plata a través de una ruta infestada de maleantes. Sobre esta experiencia, Esdras dice, publiqué ayuno en medio de las dificultades que tenía, el asedio de las bandas que querían destruirlos. Él dice, publiqué ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes, lo que ellos llevaban, su carga. Y partimos del río Ahava, y la mano de Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Esdras 8, del 21 al 31. Una vez más, el ayuno trajo la respuesta inmediata de parte de Dios. Tercero, el ayuno provee humildad. El orgulloso Dios lo mira de lejos, ni un arrogante.
ni una persona que se cree más que los demás, inclusive más que el mismo Dios, podrá tener su poder, su gracia, su misericordia, sus tesoros o esa superabundante grandeza del poder de Dios. Pero el ayuno provee humildad. Hay personas que son más dados al orgullo, porque es parte de su carácter. Hay personas que deben permanecer todo el tiempo en aflicción, en humillación, rasgando el orgullo de su corazón para poder tener acceso a la grandeza de Dios, a la grandeza de su poder, a su favor. Sí, el ayuno provee humildad. Detrás del conflicto de personalidades, con todos sus caracteres, esos temperamentos, la lucha de las posiciones, la pelea por los cargos, esa división continua entre el uno y el otro, y las determinaciones egoístas que esconden a veces el insidioso orgullo allá y la altivez escondidas, esa petulancia y la vanagloria del corazón humano. ¿Qué tiene que ver el ayuno con la arrogancia y la altivez de rostro? El ayuno con el orgullo. Bueno, pareciera que nada. Ambos van en contravía. Siempre se ha dicho que el orgullo y un estómago lleno son íntimos amigos y compañeros inseparables. El pecado con que sucumbió Sodoma y Gomorra no fue el pecado de la inmoralidad. Estudie, mire más el texto. No fue la homosexualidad. La Escritura dice, y nos aclaran al respecto, y dice, he aquí, esta tu maldad, soberbia y saciedad de pan. Fue demasiada comida. Y abominación delante de mí, cuando lo vi, los quité. Ezequiel 16 del 49 al 50. Fue el pecado de la soberbia y la saciedad de pan y ociosidad lo que llevó a Sodoma y a Gomorra a caer en sus deshonrosos pecados de inmoralidad. De ahí la advertencia que Dios hizo a su pueblo antes de tomar la tierra prometida. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, no sea que comas y te sacies y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Deuteronomio 8 del 11 al 14. 4. El ayuno detiene el juicio de Dios. Nunca podremos llegar a ver la magnitud de la influencia que un hombre puede llegar a ejercer sobre las decisiones de Dios, cambiar las decisiones de Dios, llevarlo a que se arrepienta, que cuando este hombre ayuna. Esto queda plenamente demostrado en el Antiguo Testamento cuando Dios decretó un juicio de destrucción sobre Nínive. Este juicio fue detenido cuando la ciudad se postró ante Dios y en humillación y reconocimiento por su pecado. Y el mensaje decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. Cuando llegó la noticia al rey, mire lo que hizo el rey. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, es decir, se puso un vestido negro, se sentó sobre ceniza, se sacó el rescoldo de la cocina, del fogón, e hizo proclamar en Nínive por mandato del rey y sus príncipes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase en cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Jonás 3 del 6 al 9. Al final de la historia, todos la conocemos. Los ninivitas no fueron defraudados porque Dios se arrepintió, textualmente dice la Biblia, del mal que Él les había dicho que les haría.
Jonás 3:10. Finalmente hay un caso que siempre lo he presentado como testimonio de cómo un hombre a través del ayuno puede llegar a cambiar el corazón de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos el cuadro de Acab. Dice la Biblia, se había vendido a hacer lo malo, es decir, estaba totalmente desbocado, se había vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Primera de Reyes 21:20. Acá era un extremo malo, era en extremo absolutamente un ser perverso. Junto a su mujer Jezabel, habían llevado al pueblo hacia su ruina, había destrozado espiritualmente al pueblo de Israel, habían causado su ruina espiritual, llevándolo, postrándolo ante la idolatría. Por esos días acá, codiciando la viña de Nabot, lo calumniaron y lo mataron. Y cuando hubieron tomado posesión de la viña, allí en el mismo sitio Dios le envió a Elías para decirle, escuchen, he aquí yo traigo mal sobre ti, es el mensaje de Dios, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Y si Acab fuere muerto en la ciudad, los perros se lo comerán. Y si fuere muerto en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Primera de Reyes 24, del 24 al 26. Sucedió que cuando Acab oyó el anuncio, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Y anduvo humillado. Repito una vez más, y anduvo humillado. Y entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo, ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Primera Reyes 21, 28 al 29. Dios les bendiga a todos.